La batalla naval de Salamina del año 306 a.C. tuvo lugar frente a Salamina, Chipre, entre las flotas de Ptolomeo I de Egipto y Antígono I Monoftalmos, dos de los diádocos, los generales que tras la muerte de Alejandro Magno lucharon entre sí por el control del imperio. Chipre había sido capturada por Ptolomeo y fue utilizada como base de operaciones contra los territorios antigónidas en Asia Menor y Levante. En el año 306, Antígono envió a su hijo Demetrio a invadir la isla, la cual estaba defendida por Menelao, hermano de Ptolomeo. Después de desembarcar en la parte noreste de la isla, Demetrio marchó hacia Salamina, derrotó a Menelao en batalla y sitió la ciudad. Esta fue la primera vez que Demetrio demostró su talento para los asedios, lo que más tarde le valió el sobrenombre de Poliorcetes, que significa el expugnador de ciudades. Sin embargo, Menelao pudo contener los ataques de Demetrio hasta la llegada de refuerzos. Ptolomeo dirigió personalmente una expedición de rescate a gran escala con la esperanza de atrapar a Demetrio entre sus propias fuerzas y las de Menelao. Demetrio asumió un riesgo calculado al dejar solo una pequeña fuerza para obstaculizar a Menelao y concentrar la mayor parte de sus fuerzas contra Ptolomeo. La batalla que siguió fue una victoria completa para Demetrio, quien destruyó o capturó gran parte de la flota y el ejército de su rival. Después de la batalla, Menelao y sus hombres se rindieron y Demetrio capturó el resto de Chipre. A raíz de esta victoria, Antígono asumió el título real que había estado vacante desde el asesinato del hijo menor de Alejandro, y esta acción fue seguida por los otros diádocos poco después. Revisando los antecedentes a esta batalla, podemos decir que durante las guerras de los diádocos que siguieron a la muerte de Alejandro Magno, Ptolomeo había tomado el control de Egipto, se apoderó de la isla de Chipre y la utilizó como base de operaciones contra su rival Antígono. Desde Chipre, las fuerzas de Ptolomeo pudieron asaltar las costas de Siria y Asia Menor, territorios que controlaba Antígono. A principios del año 306, Antígono decidió eliminar esta amenaza y ordenó a su hijo, Demetrio, capturar la isla. Demetrio se encontraba entonces en Grecia, donde el año anterior había derrocado la guarnición instalada en Atenas por el gobernante de Macedonia, Casandro. La ciudad, junto con la vecina Megara, fue restaurada al gobierno democrático y se alió con Demetrio. Como resultado, cuando Demetrio zarpó de Atenas en la primavera del año 306 para capturar Chipre, estaba acompañado por 30 tirremes atenienses. Cruzando el Egeo, Demetrio se dirigió a la costa de Caria, donde llamó a los rodios a unirse a él, según los términos de su alianza con su padre. Los rodios, sin embargo, que mantenían buenas relaciones con Ptolomeo, se negaron. Dirigiéndose a Cilicia, fue reforzado con más tropas. Demetrio cruzó luego a Chipre con un ejército de 15.000 infantes y 500 jinetes, además de ir acompañado de una flota de 53 barcos pesados y más de 110 buques ligeros, aunque debemos decir que las cifras exactas no están claras. En cambio, en el bando rival se lo puso el hermano de Ptolomeo, Menelao, quien disponía de 12.000 infantes, 800 jinetes y 60 barcos. Demetrio desembarcó en la península de Carpacia, al noreste de la isla, y allí estableció un campamento fortificado protegido por una empaladiza y un foso. Desde allí comenzó a atacar la zona y capturó las ciudades de Carpacia y Urania. Dejando allí su flota, marchó por tierra contra la ciudad de Salamina. Menelao se enfrentó a Demetrio en batalla a unos 40 estadios de la ciudad, pero su ejército de 12.000 infantes y 800 jinetes fueron derrotados en una breve batalla con grandes pérdidas y tuvo que retirarse detrás de sus muros. Demetrio liberó a los cautivos y los inscribió en su ejército, pero pronto intentaron desertar, por lo que Demetrio los envió con su padre a Siria. Después de la batalla, Menelao se preparó apresuradamente
para un asedio en Salamina. Montó catapultas en las murallas y envió mensajeros a su hermano en busca de ayuda. Demetrio también comenzó los preparativos para el primero de los asedios que le valieron su posterior apodo de Poliorcetes. Se trajeron desde Asia hábiles artesanos y grandes cantidades de madera y hierro para comenzar a construir grandes máquinas de asedio, incluidos 2 grandes arietes encerrados en grandes marquesinas para protegerlos de los proyectiles, y una enorme torre de asedio móvil de 9 niveles equipada con catapultas y balistas. En cada nivel operaba una tripulación de más de 200 hombres. Luego, Demetrio puso en acción su flota, asediando la ciudad y asaltándola en el proceso. Después de unos días, las máquinas de Demetrio abrieron una brecha en la pared y su posterior asalto casi resultó decisivo, siendo solo detenido al anochecer. Durante la noche, Menelao reunió material inflamable y pudo prender fuego a las máquinas de asedio más grandes. Mientras tanto, en respuesta a los llamamientos de su hermano, el propio Ptolomeo había zarpado de Alejandría al frente de su flota. Llegó a la costa occidental de Chipre al frente de 140 buques de guerra y más de 10.000 hombres en 200 barcos de transporte. Según Plutarco, Ptolomeo emitió un ultimátum a Demetrio para que abandonara Chipre, mientras que este último respondió con la oferta de que lo haría si Ptolomeo retiraba sus guarniciones de las ciudades de Sición y Corinto en Grecia. Ptolomeo intentó hacer una incursión nocturna desde Sitio, rodeando el cabo Greco hasta Salamina, con la esperanza de sorprender a Demetrio y combinar su flota con los 60 barcos de su hermano para así poder superar en número a su enemigo. Sin embargo, Demetrio, informado de la llegada de Ptolomeo, tomó medidas para evitar que esto sucediera. Equipó sus barcos con balistas, embarcó a sus mejores tropas como infantes de marina y navegó con su flota hasta fondear junto a las afueras del puerto de la ciudad, reprimiendo a Menelao en el puerto e interponiéndose entre las 2 flotas enemigas. Esto significó que Demetrio asumió un riesgo calculado de poder derrotar a Ptolomeo antes de que Menelao pudiera salir del puerto y atacarlo por la retaguardia. Cuando la flota de Ptolomeo apareció a la vista de la ciudad justo después del amanecer del día de la batalla, encontraron a la flota de Demetrio desplegada y esperándolos. Demetrio concentró el grueso de su flota contra Ptolomeo, dejando solo 10 quinquerremes bajo el mando de Antístenes para bloquear la estrecha salida del puerto de Salamina e impedir, o al menos retrasar, la intervención de Menelao. Demetrio había reunido sus mejores barcos a la izquierda bajo el mando del almirante Medio de Larisa. Aparentemente, Medio era el comandante general real de la flota, aunque el propio Demetrio también estaba presente en el ala izquierda de su buque insignia. Su centro comprendía los buques más ligeros de su flota, bajo el mando de Temisón de Samos y Marcias de Pela, mientras que el derecho estaba confiado a Egisipo de Alicarnaso y Pleisias de Cos, el piloto principal de la flota. Ptolomeo rápidamente igualó su flota para reflejar las disposiciones de su oponente. Ordenó que los transportes que contenían a su ejército retrocedieran y concentró los barcos más grandes de su flota a su propia izquierda, la cual comandaba en persona. La batalla fue en efecto una carrera para ver cuál de las 2 flotas podría derrotar primero al ala derecha del enemigo y girar para atacar el centro del mismo, con la cuestión adicional de si Menelao lograría escapar o no de Salamina a tiempo para intervenir. Según Diodoro Sículo, quien proporciona el relato más completo y probablemente el más confiable de la batalla, cuando las 2 flotas estaban separadas por unos 3 estadios, tanto Demetrio como Ptolomeo levantaron la señal de ataque, y las 2 flotas cargaron entre sí. Diodoro describe las acciones de embestida y abordaje, así como los intercambios de dardos que dominaron la lucha. Se dice que el propio Demetrio ganó distinción por su valentía cuando los hombres de Ptolomeo abordaron su buque insignia, lanzando sus jabalinas a algunos de ellos y golpeando a otros a quemarropa con su lanza.
a pesar de estar él mismo sujeto a muchos proyectiles de todo tipo. De sus 3 guardaespaldas que intentaron protegerlo con sus escudos, uno murió y los demás resultaron gravemente heridos. Los atenienses también lucharon con distinción, ya que Demetrio otorgó 1.200 armaduras a Atenas del botín tomado. Al final, ambas alas izquierdas resultaron victoriosas, pero fue Demetrio quien ganó la carrera por dominar el ala contraria enemiga. Cuando Ptolomeo se giró para atacar el centro de Demetrio, encontró al resto de su flota ya derrotada y en fuga. Mientras tanto, los 60 barcos de Menelao lograron romper el bloqueo de Demetrio solo para encontrar la batalla perdida. Demetrio encargó a sus subordinados que persiguieran al enemigo derrotado, recogieran a los hombres del mar y regresó triunfante a su campamento. Según Diodoro, su flota solo había perdido 20 barcos, todos los cuales regresaron al servicio después de las reparaciones, mientras que la flota de Ptolomeo había perdido 80. Más importante aún, las fuerzas de Demetrio habían capturado 40 buques de guerra de Ptolomeo intactos con sus tripulaciones, así como más de un centenar de transporte y unos 8.000 soldados a bordo. Plutarco va más allá, afirmando que Ptolomeo logró salvar solo 8 de sus barcos y que 70 de los barcos de Ptolomeo fueron capturados. Entre los numerosos prisioneros tomados por Demetrio se encontraba la cortesana Lamia de Atenas, quien más tarde se convirtió en la amante de Demetrio, así como Leontisco, uno de los hijos de Ptolomeo. Demetrio envió su buque insignia a Siria con Aristodemo de Mileto para informar de la victoria a su padre Antígono. Tras su derrota, Ptolomeo se retiró a Egipto y Menelao se vio obligado a entregar Salamina, además de su guarnición, aumentando aún más las fuerzas de Demetrio. Luego, Demetrio se movió para apoderarse del resto de Chipre y también se hizo cargo de las guarniciones de su propio ejército. Según Diodoro, la fuerza total añadida a sus fuerzas fue de 16.000 infantes y 800 jinetes. No obstante, a pesar de su rivalidad, la relación entre Ptolomeo y Demetrio se caracterizó por un respeto mutuo y una conducta caballerosa. Después de la victoria tolemaica en Gaza, en la primavera del año 312 a.C., Ptolomeo había liberado incondicionalmente a los cautivos y al bagaje de Demetrio, un gesto correspondido por este después de su éxito en Myus al año siguiente. Demetrio honró esto también después de Salamina, liberando inmediatamente a Menelao y a otros parientes y amigos de Ptolomeo que habían sido capturados con sus posesiones personales. Cuando Ptolomeo recuperó Chipre hacia el año 295 y encontró a la madre y los hijos de Demetrio en Salamina, nuevamente correspondió, liberándolos inmediatamente. La victoria de Salamina fue utilizada por Antígono como pretexto adecuado para su propia proclamación como rey, ya que el trono macedonio había permanecido vacante desde el asesinato de Alejandro IV de Macedonia, protagonizado por Casandro en el año 309. Al mismo tiempo, Demetrio fue elevado a correy junto a su padre. La asunción del título real por Antígono fue seguida de un intento de invadir Egipto y eliminar a Ptolomeo, pero esta invasión fracasó en el otoño del año 306 y luego por la célebre, pero igualmente infructuoso, asedio de Rodas por parte de Demetrio. Finalmente, en el año 302, las dinastías restantes de Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco, habiendo asumido a su vez el título real, se aliaron contra Antígono y lo derrotaron en la batalla de Ixos en el año 301. Antígono fue asesinado y su reino fue dividido entre los vencedores. Demetrio sobrevivió a la batalla y gracias a su gran flota logró mantener el control de un reino costero e insular que abarcaba Chipre, las Cícladas, Sidón, Tiro, Corinto y las principales ciudades del Asia Menor occidental. Durante los años siguientes, Chipre se convirtió en una base de operaciones para Demetrio en el Levante y para su imposición del control sobre Atenas y el sur de Grecia. Sin embargo,
Durante su ausencia en Grecia, Ptolomeo se apoderó de Chipre en el año 295. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.